Porque hay uno solo que puede revelarte quién es Jesucristo, el Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo puedes tener la revelación de quién es el Hijo de Dios. Hablemos de Jesús, el autor de la vida y de la salvación. En estos programas hemos estado analizando el nacimiento de la ideología de izquierda que ha tenido un gran impacto en el mundo entero. Y ha sido realmente interesante conocer los orígenes de estos pensamientos filosóficos que han cautivado millones de mentes en el mundo entero y que también pues han dejado muchas interrogantes e inquietudes para poder responder, porque hay cosas que estas ideologías han abrazado como una verdad, sin embargo dejando de lado otras verdades sumamente fundamentales para la existencia del ser humano. Por lo tanto, continuaremos con este análisis y el día de hoy vamos a adentrarnos un poquito sobre el contexto de estos pensadores, es decir, quiénes fueron sus padres, cómo vivieron, por qué tomaron en algún momento de sus vidas estas decisiones de cambiar su primer estado, porque en todos ellos, o la mayoría de ellos, se manifiesta este fenómeno. En algún momento tuvieron una fe en Dios, creyeron en Dios, fueron incluso algunos de ellos formados teológicamente y luego se desviaron y trajeron propuestas completamente contrarias a lo que ellos mismos habían defendido en algún momento. En este análisis que hemos hecho, vemos que a partir de Hegel vinieron pues, pensadores como Bruno Bauer y Feuerbach, sus discípulos, quienes propusieron el ateísmo como se lo conoce ahora, la no existencia de Dios, que Dios no existe, que era simplemente una idea del hombre. Y luego estos pensadores como Bauer y Feuerbach influyeron en lo que se denominaron los jóvenes libres, quienes estaban pues entre ellos pensadores y grandes filósofos que luego impulsaron ideologías de izquierda muy fuertes en el mundo. Entre ellos estaba precisamente Federico Engels, Carlos Marx, Nietzsche y otros más que introdujeron pensamientos filosóficos de gran profundidad en el sentido de entrar a detalles y a ciertas posturas pues, que trajeron un gran debate en el mundo entero y que también dieron nacimiento a filosofías y a corrientes políticas como las que tenemos ahora en las ideologías de izquierda. Hoy queremos analizar un poco qué pasó con este grupo de los jóvenes libres, entre los que está Carlos Marx, Federico Engels, Nietzsche, Stigner, quienes declararon en sus filosofías y en sus conceptos de vida que no solamente que Dios no existe, sino que Dios tenía que morir, o sea, que salir totalmente de cualquier idea en el ser humano. Nietzsche escribió un libro bien interesante que hablaba repetidamente de que Dios había muerto. Explíquenos algo sobre eso. Bueno, ese es, sobre todo él expone ese pensamiento en el libro Así hablaba Zaratustra. Él habla mucho, Dios ha muerto. Ahora, Nietzsche, es interesante todo esto. Y yo antes de entrar a detallar de esto, quiero leer una escritura. Adelante. Porque siempre uno en la escritura encuentra las razones por las cuales esto sucede. En el libro de Isaías, en el capítulo 29, en el versículo 9 en adelante, dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole lee ahora esto, él dirá no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado.
Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces, Dios hace una sentencia por una razón. Dice, este pueblo de labios dice que me honra, pero su corazón está lejos de mí. El ambiente espiritual en la época de estas personas es un ambiente espiritual de apostasía, donde la iglesia no está dando las respuestas que la gente quiere. Todos estos jóvenes fueron cristianos. La mayoría de ellos estuvieron en iglesias o luteranas o calvinistas. Y algunos de sus padres precisamente eran pastores, ¿no? Claro, el padre de Nietzsche fue pastor luterano. Nietzsche estudió teología, 6 meses de teología en la universidad después de haber terminado sus estudios secundarios. Va a la universidad a sus 21 años y estudia 6 meses teología y luego abandona la teología por la filología. La filología es una rama de estudio histórico para estudiar los elementos materiales que confirmen que lo que se está diciendo es realmente cierto. Él deja, entonces después, mientras estudiaba filología, lee a Stirner y lee a Feuerbach, y entonces empieza a sentirse atraído por la filosofía. Entonces, lo mismo, Stirner fue un hijo de luteranos, de personas cristianas, y él fue a la universidad a estudiar teología también. Al igual que Darwin, también fue a estudiar teología para ser pastor. Todos ellos tuvieron estudios. Bueno, se ve entonces que una constante en ellos, ¿no? Que definitivamente, aunque fueron formados en ciertos hogares cristianos, sin embargo, no tuvieron ellos la consistencia para defender su pensamiento cristiano, defender su creencia ante todos estos argumentos y filosofías que empezaban a surgir con fuerza, ¿no? Y sucumbieron ante ellas. Pero yo pienso que también ahí hay un elemento que me parece bien interesante. Cuando se recibe una enseñanza cristiana, pero no solamente, como bien se leía hace un momento en la Biblia, de palabras, sino con el ejemplo, con el testimonio, con la vida, eso marca la vida de la persona para toda su existencia futura, ¿no? Y parece que a mí me da la impresión que aunque ellos tuvieron una formación cristiana, de alguna forma faltó evidencias que puedan confirmar esa fe. Sabemos que en muchos casos, pues, ciertas corrientes teológicas negaban lo sobrenatural, negaban el poder del Espíritu Santo, tenían un buen fundamento doctrinal, pero sin embargo no le daban lugar a que el Espíritu Santo trajera lo sobrenatural a la vida de las personas. Y eso definitivamente deja a alguien con sed, lo deja vacío, ¿no? Así es. Tener solamente una teología, una palabra, pero sin una experiencia que confirme la veracidad de esa palabra, con una vida que sea transformada por el poder de Dios, con milagros sobrenaturales que no puedan ser cuestionados. Definitivamente esa teología o esa forma de vida cristiana que solo se aferra a una información, un conocimiento, como que está destinada a ser confrontada y a ser desafiada, y ver realmente de qué está hecha, ¿no? Exactamente. Y saber si puede responder ante tremendos argumentos y fortalezas del enemigo, ¿no? Exactamente, eso es precisamente lo que acontece, porque como dice el apóstol Pablo, la letra mata. Entonces, cuando el cristiano solamente se ha nutrido de letra, corre ese riesgo. Ellos eran grandes estudiosos, estudiaban teología y quisieron interpretar la teología o la palabra con la razón. Con la razón, claro. Entonces, por eso entraron al estudio profundo, pero la razón no es suficiente, no alcanza, nunca la razón va a poder alcanzar. Entonces, ahí es donde ellos tropiezan, y es cuando el enemigo les propone otra cosa y ellos ante esa propuesta no tienen una reacción. Claro, en 1 Corintios dice claramente el apóstol Pablo que en la sabiduría de Dios
Dios decidió salvar al mundo por la locura de la predicación. Exactamente. Y que en el plan de Dios no estuvo el salvar a la humanidad por el conocimiento de la sabiduría. Así es. Porque precisamente cuando el hombre sabe algo, conoce algo y llega a un descubrimiento, está expuesto a que la vanagloria, el orgullo, la arrogancia entre en el corazón del hombre, Claro, ¿no? claro, es Y no glorifique a Dios, sino que diga, esto fue por mi sabiduría que yo lo logré. Exacto. Y Dios entonces ha establecido claramente que la salvación de la humanidad venga por la fe y por aceptar la sabiduría de Cristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, y que Él es la sabiduría de Dios para nosotros. Parece que en el caso de estos pensadores que tuvieron formación cristiana, como Carlos Marx, Federico Engels y también Nietzsche, definitivamente esa preparación cristiana que tuvieron, o esa inicial formación cristiana, no fue lo suficientemente firme, radical y fuerte en la experiencia para soportar el embate de toda la filosofía humana que finalmente los absorbió. Claro, eso es lo que nosotros encontramos, que dice Salomón, dice que el mucho estudio es aflicción de la carne. Si no tenemos la solidez de la revelación del Espíritu, no vamos a poder soportar esto. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno, y dice el apóstol Pablo que debemos derribar todo argumento y toda altivez que se opone al conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si nosotros no estamos capacitados por el Espíritu Santo, por una experiencia personal, porque lo interesante de esto es la experiencia personal, porque dicen los apóstoles, no podemos callar ni dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Así es. Esa es la experiencia personal. Yo recuerdo precisamente una experiencia en los estudios que realicé en la universidad en economía política. O sea, yo estaba estudiando en la Facultad de Economía en la Universidad de Guayaquil, y estaba ya viendo la materia de economía política. En ese tiempo, les hablo por ahí por el año 81, ¿no? Prácticamente decir economía política en la Universidad de Guayaquil era decir precisamente doctrinas marxistas, leninistas. Prácticamente la clase debería llamarse marxismo-leninismo, porque era lo que se enseñaba de una manera abierta. Y yo recuerdo a mi profesor en ese tiempo de economía política, cuando se presentó, y lo primero que él dijo: soy ateo, ¿no? Mi esposa es atea, y estoy aquí para poderles enseñar a ustedes todo lo sobre economía política. Y luego, en lugar de enseñar la materia, se dedicó a una situación que para mí me pareció muy extraña, ¿no? Dijo: yo quiero recomendarles que ustedes vean tal cual película. Todas las películas que nos estaba recomendando eran precisamente películas que se burlaban de los milagros de Jesús, que se burlaban de la fe. Y entonces yo recuerdo que me paré y le dije: profesor, pero usted tiene la materia de economía política y te debe de enseñar eso, pero usted nos está enseñando a cómo deshacer nuestra fe. O sea, ¿cuál es el objetivo de ver películas que se burlen de los milagros, ¿no? Le expresé: yo soy cristiano, yo creo en Jesús, Dios ha hecho un milagro en mi vida, me ha salvado, y yo no veo por qué nosotros tengamos que desviarnos de la materia para empezar a burlarnos de la fe. Entonces, bueno, comenzamos ahí una situación un poquito conflictiva con el profesor, y él se dedicaba, cada vez que daba una enseñanza, a tratar de atacar la fe cristiana. Era como que le pagaran, o sea, como que el hombre estaba pagado y realmente su objetivo era destruir la fe de las personas. Gracias a Dios, en ese tiempo yo había experimentado ya poco tiempo antes la salvación y el nuevo nacimiento, y había tenido una experiencia personal de una visitación en mi cuarto, de una visitación sobrenatural de un ángel, y yo tenía tanta convicción en mi corazón por esa experiencia y por la fe en Cristo, que luego que tuve esa experiencia yo dije para mí: si me ponen un revólver en mi cabeza para volarme la tapa de los sesos y que yo niegue mi fe en Cristo, me matarán, porque creo en Cristo no solamente por lo que la Escritura dice, sino también porque el Señor se ha revelado a mi corazón de una manera totalmente real. Yo recuerdo esa experiencia que fue
fundamental, determinante para mantener mi fe en medio de una acechanza y de un ataque continuo. Es un mundo hostil. Muy hostil, exactamente. Dice, el Señor Jesús dice, el mundo me aborrece. O sea, ahí está todo, el mundo me aborrece. Eso es lo que acontece. Una vez que estas personas dejan la palabra de Dios, empiezan a aborrecer todo lo que es Dios. Claro. Todo lo que es Dios empiezan a aborrecerlo. Y se llenan de odio realmente. De odio, porque es un odio marcado. Sí. Claro, porque es sencillo. Dios es amor. La antítesis Dios o la contradicción a Dios es el odio. Y estas personas han demostrado en todos estos regímenes de extrema izquierda y de comunismo totalitario una persecución terrible hacia el cristianismo. Así es. Bueno, el mundo ha sido testigo de lo que pasó en Rusia, en China, en Hungría, en Checoslovaquia, cómo la persecución estaba enfocada totalmente a destruir la fe cristiana. Así es. Y muchos cristianos fueron mártires, perseguidos y siguen siéndolo aún en los países que están bajo este régimen comunista. Es decir, que ellos, una meta es destruir realmente la fe cristiana, destruir todo aquello que tenga que ver con una ideología de vida más allá de la muerte, porque es un odio que se genera en sus corazones demasiado es un odio fuerte, violento. Un odio violento. Nosotros encontramos a partir de Stirner, Stirner tiene una vida difícil. Su padre muere cuando él era apenas un bebé. Su madre, cuando él tiene 1 año, su padre muere. Su madre se casa con otro señor y lo deja con familiares de ella durante 3 años. A los 4 años se vuelve a reunir con su madre. Después, más adelante, su padrastro muere. Su madre se enferma de la cabeza, una enfermedad de la mente, o sea, locura. Se volvió loca. Sí, y él se casa. Y cuando él se casa en su primer matrimonio, al año su esposa y su hijo mueren. Su esposa está dando a luz y su hijo dando a luz y no puede dar a luz, y ella y su hijo, ella y la criatura mueren. Wow. Entonces él tiene una vida difícil. Pero es una vida donde la muerte está presente, ¿no? Exacto. Sí. Desde prácticamente la muerte de su papá. Exacto. Y luego la situación de su padrastro, la locura de su mamá, y luego la muerte de su hijo. Era como una maldición continua. Exactamente. En su vida. Y entonces este hombre escribe o desarrolla el pensamiento egoísta, el egoísmo, el anarcoegoísmo que se llama, tiene origen en él. Él escribe un libro que es su obra más conocida, El único y su propiedad. ¿Sí? Cuando él habla del único y su propiedad, habla de que el individuo es el dueño de sí mismo. Nadie puede tener potestad sobre él, porque él es dueño de sí mismo y él tiene libertad, él es libre para decidir lo que él quiere ser y quiere hacer. Pero asimismo que él no puede tener control sobre ninguna otra cosa. Por lo tanto, para el individuo, lo único que existe es lo que él puede tener y lo que él puede ver. Lo demás no existe. Por decir un ejemplo, si en este momento en el parqueadero hay un carro y yo no lo veo, no existe. Ya. Sí. Solo existe lo que veo. Lo que veo, exactamente. A partir del pensamiento de Stirner se desarrolla una filosofía o se configura una ideología que la conocemos como anarquía. De ahí nace la anarquía. O sea, el concepto anarquía nace de la filosofía anarcoegoísta de Stirner. Sí. Ahora, Stirner hay otros pensadores, hay otros que habían estado manejando ciertos conceptos anarquistas, pero realmente se le atribuye a este hombre la semilla de la anarquía. Claro. Ahora, esa semilla de la anarquía es interesante, ¿no? Producto de quién viene, o sea, ¿quién la origina? Exacto. Una persona totalmente herida, completamente afectada por desastres, por muerte, dolor. Con una vida infeliz. Una vida totalmente infeliz. O sea, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Exactamente. Ahora, ¿qué habrá pasado por la mente de Stirner? ¿Qué habrá pasado por sus sentimientos? ¿Qué habrá pasado por su vida? Exacto. ¿Cuán solo debió de haberse sentido realmente él, ¿no? Con todos estos fracasos y todas estas situaciones complejas en las que tuvo que
que afrontarlas prácticamente solo, ¿no? Me imagino que no enloqueció por la misericordia de Dios, pero en cambio su pensamiento fue realmente una locura total. O sea, su pensamiento es un pensamiento de rebeldía. Se nota, se nota la rebelión, ¿no? Contra todo lo que quiera denominarse ley u orden. Precisamente él estaba en contra de toda coacción. Porque él fue amigo él fue parte del grupo de los jóvenes libres, y Engel escribió sobre él en alguna oportunidad que dice: la gente, o sea, escribe algo así, y una de las frases dice: la gente grita abajo el rey, y Stirner dice: y la ley también. Ya. Sí, lo va citando con esa ironía. O sea, sí, exactamente, porque él estaba en contra de el gobierno, o sea, de tener un gobierno sobre su vida, y en contra de que hubiera leyes que lo coaccionen o lo obliguen a hacer algo. Su filosofía centraba al hombre como el dueño de todo y el que podía decidir. Pero en anarquía nadie puede vivir, porque donde hay anarquía, cada uno promueve su propio universo, su concepto de las cosas. Exacto. Entonces va a haber un desorden total. La anarquía genera caos y desorden completo. Ahora, es interesante ver allí que cuando él promueve esa posición de anarquía, lo que está reflejando en realidad es un estado de su propia alma. Un estado de soledad. De soledad y de profunda insatisfacción, ¿no? Y entonces trata de encontrar a través de una filosofía que la impone en la sociedad el reflejo de su alma. Ahora, le comento que este concepto anárquico está en el corazón de los seres humanos de alguna manera, o sea... Ya vamos a ver cómo la anarquía la tenemos a nuestro lado. La gente, hay mucha gente que se expresa y que está de acuerdo con vivir de esa manera. La anarquía no fue un pequeño movimiento, la anarquía es tan fuerte y tan profunda como el marxismo. O sea, tiene un impacto en la sociedad muy fuerte. Claro. Este hombre fue un hombre infeliz, insatisfecho, frustrado. Stirner, él fue profesor universitario y en las noches se reunía en las tertulias con los jóvenes libres, Marx, Engels y Bruno Bauer, Moses Hess, entre otros. Incluso fue parte de una revista que fundaron Marx, Moses Hess, Stirner, Bruno Bauer, y estuvieron como parte de eso. Pero lo interesante de esto es que ninguno de ellos se podía poner de acuerdo con el otro en su filosofía, Cada uno tenía su propia manera de pensar. Era un riel aparte. Exactamente. Y Stirner va por la línea del individualismo, del anarcoegoísmo, y no de la política, porque no cree en el gobierno, ni en la ley, ni nada. Él fue un hombre que vivió solo. Él tuvo un segundo matrimonio, no le funcionó, estuvo varias veces en las cárceles porque nada le funcionaba, negocios, nada, entonces no tuvo una buena vida. Fue un hombre de una vida. Incluso cuando muere, el acta de muerte aparece sin madre, sin mujer, sin hijos. Sí, él murió en una soledad. Entonces, por eso su pensamiento es el anarcoegoísmo, donde el hombre es solo y él hace su vida solo, independientemente de los demás. Pero de allí, ese pensamiento de Stirner lo leyó después Nietzsche. Nietzsche lo lee y es muy influenciado por eso. Y también otros pensadores como Mikhail Bakunin, un judío ruso que desarrolla ya más ampliamente el anarquismo ateo. El anarquismo de sí es ateo, claro, pero desconoce toda ley, y la primera ley es la de Dios. Exactamente, porque anarquía significa sin amo, y sin amo en el cielo y sin amo en la tierra. O sea, eres libre y punto, libre para hacer tu vida como, te perdonen la expresión, como se te dé la gana.
Entonces, Mijael Bakunin, Proudhon, un francés, desarrollan el pensamiento anarquista, pero igual nunca se pueden poner de acuerdo, porque como la matriz de todo esto es la contradicción, recordémonos que él dice que no hay una verdad. O sea, hay una tesis, una antítesis y de nuevo otra verdad. Otra verdad que vuelve a ser contradicha. Siempre el mismo ciclo. Siempre el ciclo, entonces nunca se ponen de acuerdo. Wow. Entonces viene Proudhon, desarrolla una línea de una ideología anarquista que va más hacia el ¿cómo se llama? El cooperativismo y el comunismo, porque ellos dicen, no debe haber Estado, no deben haber leyes, el hombre debe entrar en acuerdos voluntarios con sus semejantes y no deben haber empresas ni nada de eso, sino que debe haber una producción y haber un intercambio libre y voluntario, no tiene que haber contratos, nada. Entonces la gente debe asociarse y como el hombre es bueno por naturaleza, todo va a salir bien. Entonces todo va a salir bien. Entonces él es el creador, Proudhon es el creador del mutualismo y el que pone la ideología, la filosofía para que se desarrolle esta ideología del mutualismo y el cooperativismo y estas cosas. Pero el otro, Mijael Bakunin, va más allá. Mijael Bakunin quiere poder político, pero no desde la misma instancia que busca el poder político Marx. Mijael Bakunin se une con Marx y es parte de la primera internacional socialista, en la cual Marx proclama la declaración, pero no se pueden poner de acuerdo. Entonces después terminan echándolos a los anarquistas y se quedan solamente los que tenían la otra línea, la línea socialista. De Marx. De Marx, sí. Entonces, Mijael Bakunin escribe un libro que se llama Dios y el Estado. Y en ese libro, Dios y el Estado, la blasfemia ella llega a su máxima expresión. Aparte de que Mijael Bakunin se mete también con los los masones. Entró ya al sectarismo y al ocultismo. Entró a la masonería, porque quería utilizar la masonería o a los masones por el poder que siempre han tenido, la influencia que siempre han tenido para imponer sus ideas. Después lo abandonó, pero estuvo con ellos. Entonces, Mijael Bakunin, en su libro Dios y el Estado, él habla de que Dios es el culpable de todas las desgracias del ser humano. Es que el Dios de los cristianos es el peor de todos. Que el Dios de los cristianos es el más sanguinario, el más irascible, el más aborrecible, y que es el esclavizador de la gente. Wow. Y lleva en su libro, hace una reflexión citando Génesis 3, y dice que el problema de Dios es que Dios no quería que el hombre tuviera conocimiento, y por eso le prohibió comer del conocimiento. Entonces, pero mire lo que dice Mijael Bakunin en esa. Entonces aparece Satanás, el más grande libre pensador y el emancipador de los pueblos. ¿Ves? Así escribe Bakunin en su libro. Wow. Y Satanás, que es el más grande libre pensador de acuerdo a su pensamiento y el emancipador de los pueblos, entonces libera al hombre de la esclavitud en la que, entre comillas, Dios lo había sometido. O sea, ¿cómo cambia completamente la mente de una persona, ¿no? Para llevarlo a una perversión, no una desviación de la verdad, sino una perversión total? En el caso de Bakunin y todo este libro Dios y el Estado, básicamente allí yo pienso que así como la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es muy probable que este libro fue inspirado por el mismo Satanás, porque ¿quién puede poner en la mente de una persona tal blasfemia para acusar de esa manera a Dios
y exaltar a Satanás. Exacto. O sea, realmente, y este libro ha sido libro de texto, libro de mucha inspiración. Ese libro usted lo puede encontrar. Si quiere, usted sube a internet y busca Dios y el Estado por Mijael Bakunin y lo lee. No es recomendable. No es yo creo, recomendable, para los cristianos, de hecho, yo no recomiendo a la gente que lea muchas cosas, y quiero hacer un énfasis, un paréntesis. Yo estoy hablando de todas estas cosas porque Dios me puso a estudiar esto por alguna razón. Dios quería, en algún momento estuve preocupado por los jóvenes de la iglesia y me puse a estudiar y le pedí a Dios y Dios me llevó a estudiar esto. Pero cuando yo fui a estudiar estas cosas, fue cuando yo ya tenía bien clara la revelación de la palabra. Claro, no, si usted es una persona que recién está en los caminos, que no tiene una experiencia profunda con el Señor, no se meta a involucrarse en esto todavía. No es que Dios no quiere que usted sepa, sino que de la misma manera que a un niño no se le puede enseñar ciertas cosas, tampoco a un cristiano que no tiene una experiencia profunda con el Señor, vale que se introduzca eso. Por eso les estamos exponiendo esto de manera sencilla y suave, pero clara, para que usted lo vea. Claro, y también es importante, ¿no? Cuando uno conoce la verdad y cuando uno ya ha encontrado la verdad, no tiene que buscar más en ningún otro lado, ¿no? Esa verdad nos trae libertad, es como una fuente de agua de vida que brota para vida eterna, podemos saciarnos cuantas veces vayamos a ella. Es una verdad contundente que nos trae paz, que nos trae alegría, gozo, felicidad, que nos hace vivir en comunión, amando a Dios, amando a nuestro prójimo, perdonando, bendiciendo. Es decir, está llena de buenos frutos, está llena de bendición, de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Yo siempre he dicho, y siempre lo confirmo y lo creo, y una vez más quiero compartirlo ahora, que las personas se las conocen por sus frutos. El árbol bueno da fruto bueno, el árbol malo da fruto malo. Usted vea a un cristiano lleno del Espíritu Santo y mírelo a un ateo que está lleno de odio. Y ahí usted se dará cuenta, o sea, ¿dónde está? ¿Qué hace la diferencia? ¿No? Uno está lleno del Espíritu Santo y el otro está lleno de amargura, de odio contra Dios, o no quiere creer en Dios, trata de buscar algún tipo de excusa para, digamos, encontrarle una razón a la vida, trata de encontrar respuestas donde no las hay. En fin, o sea, es tan sencillo, o sea, o hablando de otra manera, pongamos a 100 familias llenas del Espíritu Santo de un lado y pongamos a 100 familias amargadas, ateas, que están viviendo en derrota, en miseria, en odio, y vea cómo son sus hijos, cómo es la vida de ellos. Es tan sencillo. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Todo lo de Dios produce algo bueno. Lo de Dios produce sanidad, sana el alma, el corazón, trae libertad. Pero lo que no es de Dios, lo que es del enemigo, trae amargura, trae odio. Imagínense en ese libro Dios y el Estado, la blasfemia que Bakunin expresa. Básicamente es una inspiración del mismo infierno que encontró en la mente de este hombre una vía, ¿no? Un camino para poder encontrar, digamos, una ponencia que ha sido leída por millones de personas en el mundo y que ha traído doctrinas o ideologías que son pues precisamente ideologías que siguen causando muerte y dolor, ¿no? Sí, por supuesto, porque ya vamos a ver cuántas muertes se estiman con un cálculo sencillo de cuántas muertes produjeron esa ideología. Porque el asunto de esto es muy a la luz de la Escritura es muy fácil comprenderlo. Ellos no se pueden poner nunca de acuerdo porque el espíritu que está detrás, ya hablando espiritualmente, es un espíritu para quitar la paz. Entonces no pueden estar nunca de acuerdo, siempre están confrontados. De hecho, si usted lee, el uno escribía un libro y el otro se lo para atacarlo al otro. Entonces, ya. Por ejemplo, acerca de Feuerbach, después de haber sido el maestro de Marx escribe un libro atacando a Feuerbach. Wow.
Hegel, después de haber sido el maestro de Bruno Bauer y de Feuerbach, Bruno Bauer y Feuerbach escriben libros atacando a Hegel. Y así cada uno escribe. Oiga, y en estos regímenes donde prácticamente el comunismo totalitario ha tomado fuerza, se ve que quienes llegan al poder ya primero se deshacen de sus adversarios políticos, ¿no? Sí. Pero luego se deshacen de sus amigos también. Así es. Se van quedando solos y prácticamente desconfían de todo el mundo, ¿no? Así es. Cuando nosotros veamos ya la parte política de cómo se movió políticamente, que lo vamos a ver más adelante, que es a partir de toda la estructura socialista, vamos a ver cómo después de haber acabado con destruido a sus enemigos, se empiezan a destruir a sus adversarios, empiezan a destruir a todo aquel que está cercano y que podría ser una amenaza. Y finalmente terminan destruyendo a sus propios enemigos. A sus propios amigos, perdón. Se dice que Lenin nunca dormía en la misma habitación y nadie sabía en qué habitación dormía. ¿Por qué? ¿Cuál era su preocupación? Porque él tenía muchas habitaciones y ni su propio mayordomo sabía en cuál habitación iba a dormir. ¿Por qué? Porque él tenía temor de que le hagan lo que él le hacía a otros. Claro, porque tremendo. Esa es la vida de ellos, ¿no? Por eso ellos siempre andan con mucha seguridad y todas esas cosas. Pero bueno, entonces viene Bakunin y viene toda esta gente y desarrollan todo lo que es la filosofía anarquista. Ahora, de la filosofía anarquista procede todo el concepto libertad del individuo. Entonces, en ese concepto libertad del individuo es del cual se agarran o del cual se toman, se hacen los que pregonan las ideologías de género, los que pregonan el sindicalismo, los derechos del trabajador, o sea, todo lo que son derechos, sindicalismo, porque hay un anarcosindicalismo, el sindicalismo, las ideologías de género, los derechos de los homosexuales, la liberación femenina, y todas estas cosas tienen un origen en esa filosofía anarquista. Por eso es que le digo que la anarquía tiene tanto impacto en la sociedad que nosotros vivimos como el marxismo y el socialismo. Lo que pasa es que el socialismo se mueve en las esferas de poder, de gobierno, pero el anarquismo se movió en las esferas de la sociedad común, el individuo. Claro. Entonces se unieron al ver estos preceptos anarquistas. Entonces la gente homosexual dijo, no, nosotros tenemos derecho porque el individuo tiene libertad, tiene derecho. Entonces aparecen ya los primeros movimientos pro-gay que se empiezan a producir en Europa y todo eso. Claro, porque imagínate el cuadro, ¿no? Una sociedad que acepta este tipo de filosofía que Dios no existe, o que Dios debe ser quitado de la conciencia del ser humano, que el hombre es su propio Dios, que el hombre es el dueño de su propio destino y que el hombre no debe tener amo. Entonces, todos estos pensamientos y esta filosofía, ¿qué es lo que produce en una persona que de pronto no puede someter sus pasiones, no puede, digamos, liberarse del poder del pecado, sucumbe ante el poder del pecado y dice, no, lo que pasa es que yo estoy luchando con algo que no existe. El pecado no existe, no existe Dios, no existe el diablo. Estos cristianos vinieron a trastornar el mundo, son malos, el hombre es bueno. Entonces imagínate cómo cambia todo. Claro. Y eso, aunque estos pensamientos tomaron fuerza en estos últimos siglos, sin embargo no que son tan recientes, porque eso está en Sodoma y Gomorra, eso está en la Torre de Babel, eso está en el tiempo de Noé, eso está en el Imperio Romano. O sea, estas filosofías siempre han estado ahí. En Grecia, que fue la cuna de todas estas filosofías, eso ha estado allí porque ha estado en el corazón del hombre, desde el huerto del Edén, desde la rebelión. Es el pecado, sí. Es un tema que el hombre se revela, no quiere una autoridad de Dios sobre su vida, no quiere la autoridad de su propia conciencia, y entonces busca mecanismos como para liberarse
de aquello que él piensa que está oprimido, o sea, se siente oprimido por el bien cuando no se da cuenta que está oprimido es por el mal. Exactamente. Y que debe ser libre del mal, no del bien. O sea, el bien le va a ayudar, el mal lo va a destruir. Pero esa es la parte que lamentablemente muchas personas no han entendido y se han dejado guiar por filosofías que destruyen su vida. Continuamos en su programa Verdad y Libertad. Estamos analizando los efectos que han tenido estas filosofías en el mundo actual. Filosofías que han apoyado el humanismo secular, ateo, el existencialismo y otras de las formas de vida que esta sociedad del siglo XXI ha tomado y que ha incrementado la violencia, el narcotráfico, el sexo libre, enfermedades como el SIDA y otras plagas más que han dañado básicamente la misma salud de los seres humanos. Ahora, volviendo un poquito al tema del anarcoegoísmo, que su propulsor fue Stirner, ¿cómo ha influido esto en la sociedad actual? Porque creo que es importante enfocarse ahí. Dejemos a un lado la filosofía marxista y con sus componentes de comunismo totalitario y otros aspectos de políticas sociales, pero veamos ahora básicamente la influencia que ha tenido el anarcoegoísmo con su líder o su filósofo Stirner, quien plantó esta semilla. ¿Qué es lo que produjo esto? O sea, ¿a dónde está esa semilla ahora viéndose el resultado? O sea, ¿qué es lo que ha producido esta filosofía anarcoegoísta? Bueno, como vimos, el anarquismo nace a partir de la semilla de Stirner. Ahora, luego vienen otros pensadores que abonan a eso, como les hablé, Proudhon, el franco-suizo Proudhon, Mikhail Bakunin, el judío ruso Mikhail Bakunin, una serie de otros pensadores que abonan para todo esto y producen el concepto libertad del individuo. Pero también el pensamiento de Stirner es muy influyente en otro filósofo, Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, a partir del pensamiento de Stirner, desarrolla su pensamiento del vitalismo y él habla mucho de cambiar, propone cambiar los conceptos de la moral, porque antes la moral pues que se conocía era la moral cristiana, lo bueno y lo malo, como hemos hablado. La moral es esa capacidad que tiene el ser humano, que Dios le da para diferenciar lo bueno de lo malo, pero si no existe una verdad absoluta, tampoco no hay una cosa mala en absoluto, claro, en absoluto, o sea, no hay un parámetro. Entonces, la propuesta de Nietzsche, que por cierto, como les hablé antes, Nietzsche fue hijo de un pastor cristiano. Él estudió teología durante 6 meses y abandonó la teología para seguir la filología y luego la filosofía. Él, incluso se dice que este hombre llegó a estar enfermo de sífilis o algo así. Bueno, él tuvo una enfermedad muy tempranamente, difteria tuvo muy tempranamente y disentería. Pero se dice que también tuvo sífilis y terminó loco. Él terminó demente, él murió loco. Nietzsche murió loco. Nietzsche murió loco. A sus 24 años se enfermó, era profesor universitario. A los 27 años, en una época en que ser profesor universitario era lo máximo, porque era la época en que estaba de moda ser intelectual. Entonces, llegar a ser profesor universitario era lo máximo y él a los 24 años lo había logrado. A los 27 tuvo que dejar de trabajar por su enfermedad y el Estado alemán lo pensionó, le dio una pensión para que pueda seguir. Y él se dedicó a escribir. Entonces, entre las cosas que él propone, él habla de la moral, hace una propuesta sobre la moral y él declara en su propuesta que la moral, existen 2 tipos de moral, la moral de esclavos y la moral de señores. Los esclavos son los débiles y los señores son los fuertes. Ahora,
dice que los esclavos, para vengarse de sus amos, decidieron generar unos conceptos morales en los cuales todo lo débil, todo lo denigrante era lo bueno y todo lo fuerte, todo lo que tenía valor era lo malo. Esto lo considera él a partir de las bienaventuranzas de la Escritura. O sea, toma la misma Biblia para torcer la Escritura. Todos ellos han dicho eso. Y para poner un fundamento equivocado. Exactamente. O sea, eso es apostasía. Exactamente. Entonces, por decir un ejemplo, la Biblia dice en las bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran. ¿Ya? Entonces, ¿cómo interpretó eso él? Él interpreta como un signo de debilidad, el llorar, que es el llorar, y por eso dice que eso es parte de la moral de esclavos. La Biblia dice, ¿y cuál de las dos morales él consideraba mejor? ¿La de esclavos o la de los señores? Cuando dice la Escritura, bienaventurados los mansos, también claro, él considera, eso es parte de la moral de esclavo. Él considera que la moral de amos es la del que domina, del que tiene voluntad para vencer, para ir adelante, y es que no hay nada malo en ser orgulloso, que no tiene el hombre por qué soportar que si le golpean en una mejilla poner la otra, todo lo contrario, porque eso es moral de esclavos, los pobres. Entonces dice, el hombre, para poder ser libre de esa moral, él dice, el hombre es como un camello con una carga pesada, y esa carga pesada es la moral que Dios le ha impuesto. Para que el hombre sea libre de esa carga, Dios tiene que morir. Habla del concepto no de muerte física, sino que Dios tiene que ser eliminado de la conciencia del hombre, no existir. Y en filosofía hay un concepto, podríamos decir, o una herramienta que es la deconstrucción. La deconstrucción consiste en tomar el objeto y desarmarlo hasta convertirlo en nada. Una vez que lo convierte en nada, a ese concepto se llama nihilizar, o sea, el nihilismo no es nada. Para a partir del nihilismo empezar a crear algo. Entonces, por eso ellos deforman todo lo primero, destruyen para luego construir su propia verdad. Entonces, ellos destruyen, nihilizan y luego vuelven a crear nuevamente. Entonces, Nietzsche hace esto y luego establece otro tipo de moral que va a mover o a regir la sociedad a partir de él, porque su pensamiento es muy, muy influyente. En este caso, la moral del amo, del Señor. La moral del amo, del Señor. Por eso, hombres que leyeron a Nietzsche luego se levantaron. Uno de estos hombres, o algunos de estos hombres, fueron los del régimen de Hitler. Hitler fue un lector de Nietzsche. Al igual que otros fascistas de Europa, y cuando nosotros vemos las posiciones de ellos, son totalmente arrogantes, soberbios y altivos. Claro. Y por eso a ellos no les causaba ningún estupor, por ejemplo, matar a miles de personas, mandar a la cámara de gases a los judíos. O sea, era algo que no les afectaba la conciencia, no tenían moral sobre eso. No les afectaba su conciencia, porque para ellos, de acuerdo a su moral de señores, ellos eran los fuertes, y la idea de Hitler fue que él debía conservar y preservar a la raza fuerte, que era la raza aria, y destruir a las razas inferiores para no afectar a su raza superior. Ajá. Por eso cuando... Porque él se pensaba pensaba que al estar con otra raza inferior podía haber una contaminación. Exactamente. De hecho, Hitler en su libro La lucha, él escribe que cuando la raza superior se mezcla con la raza inferior, la superior, muere por envenenamiento. Entonces ellos debían librar. Por eso ellos crearon los guetos, donde todos los judíos eran confinados, porque no se podían mezclar con los demás. Y todo lo que era minusválidos, ancianos, ciegos, todos que eran débiles tenían que morir, y por eso los mandaban a las cámaras de gases. Entonces, es a partir de esta idea de la moral del Señor
y la moral de amo y la moral de esclavo. A partir de esa idea de que Dios ha muerto, de que Dios no existe y que el hombre es libre, aparece, esto influencia a otra corriente de pensamiento o ideológica, que es el existencialismo. El existencialismo tiene su personaje más significativo de pronto en Jean-Paul Sartre. Es un francés, un pensador francés del siglo pasado, principio del siglo pasado, y este pensador francés desarrolla una ideología llamada existencialismo, y él dice en su filosofía que el hombre está destinado a ser libre. El hombre está destinado a ser libre. Y, perdón, no destinado, sino condenado a ser libre. Ah, condenado. Condenado a ser libre. Y dice que la vida del hombre es angustia y desespero. Son tres, se me escapa el otro término que él dice. Es desesperación, es angustia, se me escapa el otro término. Bueno, le explico cómo funciona esto, en qué consiste. El hombre está condenado a ser libre. Cuando el hombre se da cuenta de que no es nada, porque ahí funciona, él escribe un libro que se llama El yo y la nada, y deconstruye al hombre hasta llevarlo a ser nada. Entonces, cuando el hombre no es nada, se tiene que construir el ser. El precepto o el pensamiento central o el concepto el existencialismo es que no hay propósito en el ser, sino que el ser es primero y luego el propósito. Él dice la existencia precede a la esencia. No hay una esencia, o sea, no hay un propósito en el ser. No es que fue creado el ser con un propósito, sino que cuando el ser existe, crea su propio propósito. Entonces, cuando él lo descompone... Eso echa fuera o deja a un lado el plan de Dios. Exactamente. Porque Dios lo hace todo con propósito. Exactamente. O sea, antes de que el hombre fuera creado, ya había un propósito. Un propósito para el hombre. Exacto. Y Dios tiene un propósito que va desde la eternidad hasta la eternidad. Exacto. Esta filosofía, entonces... Echa abajo esa verdad, esa realidad, ¿no? Y mucho más. De que Dios tiene propósito en su creación. Y mucho más, porque cuando usted vea cómo funciona esto, se da cuenta lo perverso que es. El ser no es nada. Entonces, a partir de ser nada, cuando él escribe el yo y la nada, al ser nada, él se debe construir a sí mismo. Y debe empezar construyéndose quién quiere ser. Entonces, cuando él decide quién quiere ser. Entonces, él puede ser lo que quiera. Puede ser mujer, puede ser hombre, bisexual, transexual, homosexual, lo que él quiera. Por eso es que hoy se dice que el género, la ideología de género promueve y pregona que el género es una construcción social. Que el ser no nace ni hombre ni mujer, sino que se construye. Wow. Qué cosas tan perversas. Tan perversas, sí. O sea, cómo se pervirtió la verdad. Bueno, el tiempo se nos ha acabado ya. El tema está realmente muy interesante y tendremos 2 entregas más sobre este tema en los próximos días y le agradecemos por su sintonía. Queremos contribuir con estos diálogos a que tengamos una idea más clara sobre los orígenes de ciertas ideologías que parecen muy atractivas, pero que, como vemos a través de la historia y a través de la Biblia, no han sido otra cosa sino posiciones contrapuestas a la verdad de Dios. La misma historia que se repite del huerto del Edén. Una verdad de Dios que trae paz y bendición y que seguirla trae vida eterna y salud. Opuesta a esa verdad, se contrapone a esa verdad una mentira de Satanás que trata de construir una nueva verdad que nunca ha existido y que únicamente en la mente de personas frustradas, de personas completamente afectadas por ciertos problemas serios en su vida, esa nueva verdad tiene que construirse porque no pueden sanar su problema, que tiene sanidad si se acude a Dios, pero lamentablemente ahí es donde muchas personas no quieren dar ese paso de fe y de cambio y dan lugar entonces a mentiras de Satanás. Bien, vamos a continuar próximamente en otro programa
explicando qué sucedió precisamente con esta filosofía de Stirner, lo que dio a luz al existencialismo, y qué pasó con el existencialismo en las décadas recientes, desde el año 60, 70, 80, 90, cómo ha cambiado el mundo esta filosofía. Gracias por acompañarnos, un abrazo y bendición. Tengo un sabor insípido en la boca. Porque hay uno solo que puede revelarte quién es Jesucristo, el Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu Santo puedes tener la revelación de quién es el Hijo de Dios. Hablemos de Jesús, el autor de la vida y de la salvación. Jesús le dice, si conocieses el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías. Porque si usted tiene la revelación de quién es Jesucristo, pues tiene que acercarse a Él, porque Él es la fuente de toda dádiva y de todo don perfecto. Una palabra que transformará sus vidas. Con el pastor Luis Caicedo. ¿Saben cuál es la razón por la que Dios hace pacto? Porque por causa del pecado viene la muerte. La paga del pecado es muerte, y todo aquel que está en pecado está en muerte. Pero como Dios no quiere la muerte del hombre, Dios determina hacer un pacto para que haya vida. Hablemos de Jesús.